La gloria y la caída de una leyenda. Hay una imagen que muchos recuerdan. Un hombre en el escenario con la voz más poderosa de América Latina, recibiendo un aplauso que no terminaba. El público de pie, las mujeres llorando, los hombres con los ojos cerrados, dejándose llevar. Esa voz llegaba a lugares donde las palabras normales no podían entrar. Era José José. Y por muchos años nadie cantaba el amor, el dolor o la soledad como él lo hacía. Pero hay otra imagen que pocos quieren recordar. Un hombre que lo perdió todo. La voz, el dinero, la familia, la salud. Un hombre que pasó de llenar estadios a desaparecer sin que nadie supiera dónde estaba. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo alguien que tiene todo en sus manos termina sin nada? Esa es la historia que vamos a contar hoy. No solo la del artista que todos conocen, sino la del hombre que vivió detrás del micrófono. El niño que creció rodeado de música y de pobreza. El joven que apostó todo por un sueño. El ídolo que conquistó un continente. Y el ser humano que luchó durante décadas contra sus propios demonios. En este video vas a descubrir momentos de la vida de José José que muy poca gente conoce. Vas a entender por qué cayó cuando estaba en la cima. Vas a conocer la historia detrás de los escándalos, de los años perdidos, de las reconciliaciones y de los silencios. Y sobre todo, vas a entender por qué, a pesar de todo, su historia sigue importando. Si eres nuevo aquí, este es el mejor momento para suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque cada semana traemos historias así, contadas de verdad, sin filtros. Ya estás aquí, así que quédate. Esto apenas comienza. José José se fue el 28 de septiembre de 2019, pero su voz no se fue con él. Sigue sonando en las radios, en las reuniones familiares, en los momentos en que alguien necesita escuchar que no está solo en su dolor. Eso es lo que hace un artista de verdad. Dejar algo que dura más que su propia vida. La historia de José José no es solo la de un cantante, es la historia de un hombre que amó demasiado, que sufrió demasiado, que bebió demasiado, que también fue amado demasiado. Un hombre que nunca encontró el equilibrio entre el artista que el mundo quería y el hombre que él necesitaba ser. Y eso, de alguna forma, lo hace más humano que cualquier leyenda perfecta. Si este video te llegó de alguna manera, si aprendiste algo, si sentiste algo, hay algo muy sencillo que puedes hacer. Dale like a este video, deja un comentario con lo que pensaste o con lo que sentiste. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia más cada vez que compartes o comentas. Ayudas a que estas historias lleguen a más personas. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima. El niño que nació entre notas. José Rómulo Sosa Ortiz llegó al mundo el 17 de febrero de 1948 en la Ciudad de México, en una familia donde la música no era un lujo, sino el aire que se respiraba. Su padre, José Sosa Esquivel, era violinista y cantante, un hombre que llevaba la melodía en los huesos, pero que nunca logró convertir ese talento en estabilidad económica. Su madre, Margarita Ortiz, era una mujer que aguantaba en silencio y que mantenía unida a la familia con lo poco que había. Desde pequeño, el niño que todos llamarían José José creció escuchando música en casa, viendo a su padre actuar en lugares modestos, entendiendo antes de hablar bien que el arte podía ser tanto una bendición como una condena. La colonia donde vivían no tenía nada de glamorosa. Era un barrio de gente trabajadora, de casas pequeñas, de niños que jugaban en la calle porque no había otra cosa. Pero dentro de esa casa, el sonido del violín de su padre llenaba los cuartos de algo que el dinero no podía comprar. José lo absorbía todo. Observaba cómo su padre tocaba, cómo modulaba la voz, cómo se transformaba cuando estaba frente a un público, aunque ese público fuera pequeño y mal pagado. Era fascinante y triste al mismo tiempo. Fascinante porque la música era real, poderosa, capaz de mover algo dentro de las personas. Triste porque también era evidente que esa magia no alcanzaba para pagar las cuentas. La infancia de José estuvo marcada por esa contradicción, la belleza del arte y la dureza de la realidad conviviendo en el mismo espacio. Su padre le enseñó a cantar, le enseñó a escuchar, le enseñó que la voz humana es el instrumento más honesto que existe, pero también le enseñó, sin querer, que los músicos sufren, que el talento por sí solo no garantiza nada, que el camino del artista está lleno de obstáculos que la pasión no siempre puede superar. A pesar de eso, o quizás por todo eso, José decidió muy joven que quería cantar, no como una opción entre varias, sino como la única dirección posible. Mientras otros niños de su barrio pensaban en oficios concretos, en trabajos seguros, él ya tenía la certeza silenciosa de que su lugar estaba en un escenario. No lo decía en voz alta, pero lo sabía, y esa certeza, mezcla de herencia paterna y convicción propia, fue la primera piedra de todo lo que vendría después. Lo que nadie podía imaginar entonces, ni él mismo, era hasta dónde llegaría esa voz, ni el precio que tendría que pagar para llegar tan lejos. La voz que nadie esperaba, cuando José José comenzó a moverse en los círculos musicales de México a finales de los años 60. Nadie apostaba demasiado por él. Era joven, delgado, con una energía nerviosa que a veces resultaba difícil de leer. Había cantado en tríos, había actuado en lugares pequeños, había aprendido
el oficio desde abajo como lo hacen quienes no tienen padrinos ni conexiones. Su primer nombre artístico fue El Príncipe, un apodo que sonaba a promesa, pero que por sí solo no abrió ninguna puerta grande. El mundo de la música popular en México era competitivo, lleno de artistas con historias parecidas, todos buscando ese momento que cambia todo. José buscaba el suyo. El punto de inflexión llegó en 1970 en el Festival OTI, un certamen internacional de música iberoamericana celebrado en Madrid. José José representó a México con una canción llamada El Triste. Era una balada de José María Napoleón, sencilla en apariencia pero cargada de emoción. Y lo que sucedió esa noche fue algo que los presentes describieron durante años como un momento fuera de lo normal. José subió al escenario, abrió la boca y comenzó a cantar. Y algo en el ambiente cambió. No era solo la calidad de la voz, aunque esa voz era extraordinaria, con un timbre cálido, una capacidad de matiz que pocos cantantes de su generación tenían y una manera de sostener las notas que parecía desafiar los límites físicos. Era algo más que la técnica, era la forma en que esa voz tocaba algo emocional en quien escuchaba. La canción hablaba de tristeza, de amor perdido, de soledad, y José la cantaba como si la estuviera viviendo en ese mismo instante. El público del festival respondió de una manera que pocas veces se veía en ese tipo de competencias. Los aplausos no esperaron al final, las personas reaccionaban mientras él cantaba, y cuando terminó, la ovación fue de pie, prolongada, casi desconcertante para un concurso donde normalmente la cortesía era el tono dominante. José José no ganó el festival aquella noche. La decisión del jurado le dio el segundo lugar, pero algo mucho más importante que un trofeo quedó definido esa noche en Madrid. El nombre de José José comenzó a circular de una manera diferente. Las discográficas prestaron atención, los programas de televisión querían entrevistarlo, el público latinoamericano había escuchado algo que reconocía como genuino, y eso no se olvida fácilmente. En los meses siguientes, El Triste se convirtió en un fenómeno. Sonaba en las radios de México, de Venezuela, de Argentina, de España. Las personas que no habían estado en Madrid escuchaban la grabación y entendían exactamente de qué hablaba quien había estado ahí. Era una voz distinta, era un artista que no solo interpretaba canciones, sino que las habitaba. Y José José, el niño del barrio, el hijo del violinista que nunca tuvo el éxito que merecía, comenzaba a construir algo que su propio padre nunca pudo alcanzar. Aunque el camino que venía después no iba a ser sencillo, la cima del continente. Los años 70 fueron el territorio donde José José construyó su leyenda. Después de la revelación del Festival OTI, los discos llegaron, las giras llegaron. Y con ellos llegó algo que muchos artistas buscan durante toda su vida sin encontrarlo, la conexión real con el público. No la admiración distante hacia una figura inalcanzable, sino ese vínculo íntimo en el que la gente siente que el artista está cantando exactamente lo que ellos no saben expresar. José José tenía ese don de manera natural. Sus canciones hablaban de amor con una honestidad que desarmaba. El amar y el querer, Gavilano Paloma, lo pasado pasado, si me dejas ahora. Cada tema era una historia completa, un pedazo de vida que el público hacía suyo desde el primer momento, y él las interpretaba con una entrega que no parecía actuada porque no lo era. Había algo en su manera de cantar que sugería que cada canción era también su historia personal. Con el tiempo, eso resultó ser cierto en muchos sentidos. Durante esa década, José José se convirtió en el cantante de baladas más importante de América Latina. No es una afirmación exagerada, es lo que reflejan las ventas de discos, los aforos de sus conciertos, la presencia constante en las radios de países donde el español es la lengua del corazón. Era un fenómeno transversal, gustaba a las madres, a los jóvenes, a los hombres que no solían admitir que la música romántica los movía. Su voz cruzaba generaciones porque hablaba de algo universal: el amor, el desamor, la soledad, el deseo de ser correspondido, las cosas que todos sienten y que pocos saben poner en palabras. Los escenarios que pasó en esos años eran cada vez más grandes, los teatros se convirtieron